Claro, cuando se hace lo mismo que fracasó antes, el resultado es el mismo. Ahora, la pregunta, Avi, es ¿por qué el presidente acude al Fondo Monetario Internacional? Tenemos invitados. ¿Quién se lo habrá propuesto, no? Quizás él, ¿eh? ¿Vos Quizás decís? Quizás lo decidió el propio presidente. Bueno, lo podemos hablar ahora. Dale, con nuestros invitados. Dale. Está Julio Jardel, tesorero de APYME. Gracias, Julio. Está también Sergio Chousa, economista. Carlos de Anseli, analista político, y Gustavo Marangoni, expresidente del Banco Provincia. Bueno, un poco lo que decía recién, ¿por qué volvemos a las políticas del pasado que tanto daño nos hicieron? ¿Fue decisión del presidente o de quién? Lo asumió él como decisión, lo anunció él públicamente a los argentinos, no tendríamos por qué pensar que no es una decisión propia. Lo que sí llama la atención, porque el Fondo Monetario es un prestamista de última instancia, ¿sí? Así como el Banco Central es un prestamista de última instancia en Argentina, el fondo lo es con los países en general. Entonces impacta el anuncio porque vos decís, ¿estamos para la última instancia? Primera pregunta. ¿No había instancias previas? Y en realidad hay muchas opiniones que dicen que sí. Digo, si la Argentina y el Estado argentino necesitaban de recursos, podrían haber hecho lo que se llaman técnicamente repos o swaps, es decir, poner como garantía parte de las reservas e ir a organismos multilaterales o a inversores internacionales que te van a exigir menos de lo que ya sabemos. Va, de alguna manera, leyendo el último informe, artículo 4 del mes de diciembre del Fondo Monetario, que van a exigir en materia de gasto público y de otras cosas. Y además, el hecho de saber que en la opinión pública, y esto cruza diagonalmente oficialistas, opositores, peronistas, radicales, Cambiemos, etcétera, el Fondo Monetario tiene un muy bajo prestigio, pero por una cuestión muy asociada a las experiencias más traumáticas y a los programas económicos más traumáticos que además, dicho sea de paso, no terminaron bien. Entonces, Fondo Monetario es como una mención pavloviana que recuerda muchos acontecimientos ingratos en la historia económica. Reciente y no tan reciente. Entonces la pregunta tenemos un personaje que sí nos lleva al pasado, que es quien está asesorando también económicamente. Exactamente. Ahora, ¿sabés qué pasa? Se produjo en el ciudadano común una situación muy fuerte, muy traumática, porque los funcionarios venían diciendo que estaba todo perfecto, que la economía crecía, que bajaba la inflación, que venía todo fantástico. Y por abajo, el sistema financiero se venía escuchando el tic-tac de la bomba de Levax hace tiempo y se le venía comentando muchos oficialistas, economistas oficialistas, no estamos hablando de economistas de ultraizquierda, sino los propios oficialistas dicen, hay que parar esto, hay que desarmar esto. Y un día nos levantamos con la novedad que la Argentina va al fondo. El fondo deja tierra arrasada. Un ejemplo es Grecia, en el corazón de Europa. Las políticas de austeridad de Grecia ha hecho que prácticamente haga 10 años que la economía griega no crece, con una miseria terrible. Y lamentablemente las políticas de austeridad del fondo las conocemos. Hoy básicamente está en África, algo de Centroamérica. En el resto del planeta no quieren ni escuchar hablar del fondo. Pero puede ser que estemos, ya vamos, Julio, que se esté viviendo en Argentina una crisis de credibilidad hacia el presidente. Hace 15 días tuvimos aquí a los arrepentidos que habían votado al presidente. Y una mujer que había votado a Macri no podía creer en la última entrevista cómo el presidente vendía optimismo y futuro. Le molestaba a la propia macrista que el presidente se muestre de esa manera. Sí, porque el presidente reitera en cada discurso, yo hablo con la verdad, yo les voy a decir la verdad, no como antes, que nos mentían todo el tiempo. Entonces, esto es un shock para el ciudadano común que pensaba que era fantástico. Y además, los montos del endeudamiento en 2 años, yo no sé, ni hay que buscar en el Imperio Romano a ver si pasó algo parecido, 130.000 millones de dólares en 2 años. Yo estaba mirando la historia de los créditos que la Argentina pidió al Fondo Monetario. 100 millones, 75 millones, 400 millones, por supuesto del 2000 empezó a aumentar esta cifra. Pero ahora directamente son 30.000 millones de dólares. Es decir, ¿y esto es para qué presta plata el fondo? Para que la Argentina no caiga en default. Acá tenemos un economista, voy a dejarlo, seguramente lo va a explicar mejor que yo. Entonces, ¿cómo?
estábamos en el mejor país del mundo, con un crecimiento, y ahora existe esta posibilidad de default. ¿Cómo era? Tenemos un problema, ¿no? Gabriel, economista. Sí, ahí me parece que la cuestión es estructural, ¿no? El gobierno estaba ante la disyuntiva entre si modificar el modelo económico o apelar a esta última carta, a este último as bajo la manga de acudir al Fondo Monetario en tanto prestamista en última instancia. Y se mantuvo la obcecación de mantener los vectores del modelo económico del gobierno, que está basado básicamente en una apertura prácticamente indiscriminada y un déficit de cuentas externas en materia de balanza comercial y de cuenta corriente fenomenal. Un déficit que el año pasado fue de 8.500 millones en materia de intercambio comercial y superó los 30.000 millones de dólares en materia de cuenta corriente, de los cuales 10.000 millones de dólares son solamente en términos de flujos de turismo, de divisas para el turismo. Eso es un peso que nuestra economía no puede soportar, son más de 5 puntos del producto y esas son las divisas que hoy en día producen el estrangulamiento externo. Este estrangulamiento externo requiere una solución radical. Una posibilidad era cambiar los vectores del modelo. Estamos en un mundo que tiende a proteger su producción local, se tiende a tender a la relocalización de las firmas, de las compañías transnacionales. Los principales líderes globales piden a las compañías que vuelvan a localizarse al interior de sus economías. Hay una retracción de la inversión extranjera productiva y los capitales financieros también están generando un proceso de reversión y de vuelvo a la calidad. Julio, ¿está preocupado? Muy preocupado. Desde el sector nuestro de PYME vemos el panorama que particularmente vive nuestro sector con la caída de la demanda interna a través de un juego de pinzas que se da entre el crecimiento de costos desmedidos de las tarifas impuestas por este gobierno que no tienen parangón. Recién estábamos viendo la nota lastimosa de esta ciudadana. Y por el otro lado tenemos apertura de importaciones, altos costos financieros, caída de la demanda y una conjunción que, en definitiva, cuando el doctor Marangoni decía recién de nuestras experiencias con el Fondo Monetario, lo que deberíamos preguntarnos es qué crisis nosotros hemos caído. Es decir, el Fondo Monetario Internacional se crea en 1944 en Bretton Woods, en el acuerdo de Bretton Woods. Y realmente, recién en el 56, la dictadura de Aramburu es el primer acuerdo que se firma con el Fondo Monetario Internacional. Siempre que hemos llegado al Fondo Monetario Internacional, hemos llegado por una crisis. Díganme cuál es la crisis en este momento, si no es asegurar, como bien lo dijo los otros días la expresidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pon, que dijo claramente, esto viene a garantizar la fuga, es decir, la fuga de aquel endeudamiento tomado por nuestro país en forma tan desmedida, como bien recién decían, y que de alguna manera vinieron a timbiar con las LEVAC, salir del dólar garantizado y demás, que de alguna manera está en este momento produciendo una fuga en 10 días quemamos 15% de las famosas reservas que ellos habían acumulado, pero que se habían acumulado no con recursos generados por el país, dólares provenientes de nuestras exportaciones o de la actividad industrial de nuestro país, sino del endeudamiento que habíamos tomado. Ahora, el martes es un día clave para el gobierno, porque sin el martes, ninguna duda. O se cae todo 680.000 millones de pesos, una cifra inimaginable. Debía hacer todo este estudio lleno de billetes de 100 y con la posibilidad de que, lógicamente, se retiren, pasen al dólar, no todos, pero puede ser una... Es que acá lo que ha marcado la gravedad de los últimos días, yo diría, de las últimas 48 horas, es que empezó a pasar lo que era deseable que no sucediera, que la incertidumbre y el temor se empezara a contagiar al ahorrista, a la familia, aquel que tiene ya no los grandes millones de LEVAC, sino que tiene sus ahorros en un plazo fijo, en una cuenta corriente, en una caja de ahorro. Y esto, a mi criterio, tiene que ver con todo lo que se dijo aquí. En las circunstancias que vivimos ya se devaluó la moneda.
Pero para que se devalúe la moneda antes se tiene que devaluar la palabra, la confianza y la gestualidad, que es lo que viene pasando. Cuando vos escuchás que en pocos días hay varias conferencias de prensa, pero que no te dejan un sustento, vos decís, termina la conferencia de prensa, vos te mirás y decís, ¿y? ¿No? Mi abuela diría, ¿y la neda? Digamos, claro, ¿dónde está la amiga de todo esto? Bueno, son mensajes, que la cosa está bien, vamos a seguir, el mundo confía en nosotros, hablamos por teléfono con fulano, Cabrera, con mengano. Que la moneda fluctúe no tiene nada que ver, no hablamos de crisis, como dice Marcos Peña, en realidad esto es el FMI no viene a hacer soluciones mágicas, sino que es un problema de todos los argentinos, pero no sé hasta cuándo. Yo creo que aquí este contagio que hablamos tiene que ver con esta devaluación, digamos, de las palabras y de los gestos, pero también hay cuestiones prácticas. Que los pequeños ahorristas vayan a los bancos y le digan, a veces por monto de 10.000 o 15.000 dólares, no, hoy no va a estar, vení, suponte 2 días después, van 2 días después, obviamente, ¿qué va a generar? Tensiones, estrés, nervios. Claro. Hay algunos que te hacen la picardía. Conocí a alguien que me comentaba esta mañana que fue a retirar 15.000 dólares, se lo dieron todo en billete de 20 dólares, ¿no? Como una forma... digamos, Carlos, de molestarlo, claro. Acá voy a traer una frase histórica, ¿no? El pueblo quiere saber de qué se trata. Me llama la atención porque en las últimas 48 horas, Duhovne llega de Washington, nadie habla. Los gobernadores peronistas se reúnen con Macri en la Casa Rosada, nadie habla. Los empresarios van a la quinta presidencial, nadie habla. No pueden ser... Sí, Ratazzi habló. El único. El único. Y después te dijo que le iba a llamar a Trump. Pero no pueden ser más claros porque la gente está confundida, angustiada, preocupada. Eso lo debe percibir vos también. Mirá, las noticias no son buenas. No hay que tratar de llevar tranquilidad como hace Carrió, pero rogándole a los ojeros que liquiden no es la mejor forma de capear esta tormenta. Yo creo que mirando el panorama no va a alcanzar con el Fondo Monetario, va a tener que volver a pedir dinero a los bancos centrales de las potencias mundiales y me parece que... ¿Pero nos vamos a estar endeudando por cuántos años? Ya estamos endeudados. Está bien, pero si seguimos pidiendo, ¿por ¿no te acordás el bono de 100 años? Sí. Era una Argentina que iba a ser Alemania, iba a pagar todo sin ningún problema. Nos encontramos ahora con... Nos dejaron de dar la pastillita y vemos la realidad. Y la realidad es muy delicada, es muy dramática. Las tarifas, la inflación, ¿no? Un poco cuál fue el plan inflacionario. Hay que dar cuenta de todo. Y me parece que el gobierno tiene que hacer un llamamiento, cambiar la lógica de encerrarse con los asesores de los propios bancos. Hizo esta reunión con los popes de las industrias. Y me parece que va a necesitar sí o sí llamar a los opositores, a los gobernadores y ponerse claramente frente a las cámaras, realmente hacer una cadena nacional y explicar con claridad cuál es el panorama. No los veo dispuestos. Es decir, ellos han demostrado en estos 2 años y medio que ser CEOs de las grandes empresas como lo son, y pertenecer al círculo rojo que tanto apretó al gobierno anterior, evidentemente ese círculo rojo también tiene contradicciones internas que lo han llevado a perder la credibilidad. Porque coincido con el pequeño ahorrista que va al banco y que no puede retirar sus dólares o que se lo den en billetes de 20. Pero también entendamos que este gran negocio de las LEVAC, la especulación de la venida, entrar en dólares, pasarla a pesos, ponerla en la tasa del 38, 40, 42 a partir de esta semana, fue negocio para aquellos grandes capitales que vinieron a especular. Y esta especulación, esta economía que no tiene base industrial, no tiene base comercial. Es decir, nosotros hemos vivido 12 años en donde la propia demanda interna, paritarias que se firmaban por encima de la inflación, permitían que hubiese un movimiento positivo desde el punto de vista económico que nos permitió, en el sector nuestro, tener
los mejores 12 años de los últimos 50 en nuestro país. Además hay que tener claro en que un las mundo, políticas del en un fondo mundo, son exprimir el limón exprimido. No, por eso. Claro. Es decir, cuando me hablan de los 30.000 millones de dólares, dudo. Vamos a ver a qué número llegamos. Las condiciones que va a imponer, cuando salieron diciendo, hoy lo escuché en un medio, como ahora nos prestan al 4% y se quejan. No, lo que pasa es que detrás del fondo, todos sabemos que no es nada más que la tasa, es también, o son también, las condiciones que nos van a imponer para otorgarnos. Ustedes fíjense que de los tres niveles, y Marangoni es una eminencia en este tema, de los 3 niveles de crédito que el Fondo Monetario Internacional otorga, evidentemente el que nos otorga a nosotros como de stand-by es un préstamo con muchas exigencias, sí, en donde en el nivel de credibilidad de nuestro país y de sostenibilidad de esta política económica, donde ya los grandes, el Banco Mundial lo advirtió, el Fondo Monetario Internacional lo advirtió cuando vino en noviembre, y seamos francos, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no se resolvió en 48 horas. Ahora, Julio, venía siendo hablado desde hace mucho tiempo. Quiero hacer un hincapié en esto. ¿Qué sería un crédito stand-by, el llano? Un crédito stand-by es un crédito que se va ejecutando por tramos. Cada tramo, es decir, te van liberando la plata en tanto y en cuanto vas cumpliendo con los requisitos que te pone la contraparte. El dinero no te lo desembolsan todos. No es un desembolso que vos decís, ahí van, claro, digamos, todos los dólares a la reserva del Banco Central. Pero Julio dijo algo que me parece interesante volver a remarcarlo, ¿no? Porque algunos interlocutores oficiales dijeron, ahora vamos a pagar el 4, por lo tanto estamos más satisfechos que pagar el 7 o el 8. La pregunta sería, bueno, entonces, ¿por qué no acudimos antes? Porque si llegamos a esta instancia porque era más económica, estuvimos 2 años pagando caro de vicio, digamos. Punto número 1. Pero, retomando otro concepto que se dijo aquí, es de Carlos, yo creo que en las conferencias de prensa hubo 2 elementos distintivos y a mi criterio no positivos. Voy a hablar como el ex vicepresidente. No positivos. El primero de ellos sería señalar que la situación que estamos viviendo es responsabilidad de que el mundo cambió y de una oposición demagógica. Y el sentido común marca decirle, y vos no tuviste nada que ver. Claro. Algo, estás en el gobierno, algo habrás contribuido a que esta situación llegara. ¿Por qué señaló esto? Porque me parece que de aquí en adelante, y Carlos lo ha manifestado, vas a necesitar de algo que excede la medida técnica. Vas a necesitar de mucho respaldo que tiene que ver con el respaldo político para no caer en una situación de aislamiento que te lleve solamente a hablar con tu eco. Cuando uno ve la foto de los 10 empresarios que había ayer, uno presume que más o menos le van a devolver la misma versión. Ahora, Gustavo, pero da la sensación, estuve en la conferencia en la Quinta de Olivos ayer, y da la sensación que los funcionarios subestiman el dramatismo que está viviendo la Argentina. Cuando le preguntábamos ayer a Cabrera en la conferencia sobre el dólar, sobre la angustia y preocupación que hay en la sociedad, nos decía, no, los empresarios no los vi preocupados, no hablamos del dólar. La AEA apoyó al gobierno, apoyó todas las medidas. Estamos todos en la permítame la analogía médica, estamos todos en la terapia intensiva, todos nosotros somos, digamos, los parientes de un amigo, un familiar, digamos, que está internado porque tuvo un accidente importante, esperando que salga el doctor a decirnos que zafa. Pero todavía ni empezamos. No empezamos. Ni empezamos a hablar de las consecuencias en materia de crecimiento, de lo que le pasa a la pyme que le descuentan entre 70 y 90%, digamos, le aplican una tasa de 70 a 90% de descuento de cheques, de lo que pasa en el mercado de empleo, de lo que pasa en precios. Es decir, todavía estamos en la instancia más crítica mirando el martes, donde se supone que puede tener o una transfusión o puede tener una nueva hemorragia. ¿Pero no sería mejor que le digan la verdad a la gente, Carlos? A ver, hablalos desde la parte comunicacional, porque Gustavo hablaba de las conferencias de prensa que terminan en un no sé. Cambiemos fue muy hábil en la estrategia comunicacional electoral, cuando las cosas marchaban bien. Pero cuando le podían seguir echando la culpa a la famosa pero fíjate que en diciembre con la reforma provisional, que fue una recomendación del fondo,
ojo, sin ninguna fue una duda. recomendación del fondo cambiar la fórmula previsional para que los jubilados ganen menos o más alineados con la inflación y no tanto con otros elementos. A partir de ahí cambia el clima social y el clima político, se empieza a ver en todas las encuestas que el gobierno y el Mauricio Macri empezaba a caer. En aquel momento todavía María Eugenia Vidal estaba mucho mejor ubicada, ahora ya tiene un efecto contagio, todo el gobierno se ha contagiado de este malestar social y me parece que el gobierno ha elegido demostrar, darnos a entender que no pasa nada, que la conferencia de prensa que dio Marcos Peña era de 2 años atrás, era una conferencia de prensa donde decía, la economía está creciendo, está bajando la inflación, está todo bajo control, solamente es un problema del exterior. O puede ser que, como dice Mirta, vivan en un país paralelo. Aumentó la tasa 0,25 en Estados Unidos, porque eso es lo que aumentó. En relación a la credibilidad, me parece que está a las claras que la credibilidad ya está deteriorada. Venimos viendo hace semanas que a pesar del uso de la venta de reservas, ahora también la venta de dólares futuro y de la reducción de la posición en dólares que pueden tener los bancos, el mercado sigue presionando contra el dólar, sigue forzando la devaluación. El último día aumentó 2,5% la cotización del dólar, un peso en 2 días, con lo cual ya la situación es muy crítica. Esa credibilidad, apoyando lo que decía Gustavo, después, cuando baje la crema, la efervescencia del ruido financiero de estas semanas, va a tener sus efectos en materia real, en materia de la economía real. Ya lo está teniendo, por ejemplo, en materia inmobiliaria. Sí, o sea, claro. la suba ya le está teniendo directamente, porque sube el dólar y obviamente empiezan a caerse las escrituras. De hecho, hoy fue titular en los diarios. La gente no accede ya más al crédito hipotecario, ya se estancó. Y pobre aquellos que ya lo tomaron. La compra Claro, y venta, exactamente, pero- porque no compra nada. Imagínate no compra la- ni el picaporte, no puede además, pagar no llega. la cuota. No. Y la deuda cada vez es mayor. Imagínate la situación de aquel que comenzó a tramitar un préstamo hipotecario hace 2 o 3 meses, que es el tiempo Claro. que puede llevar, y que lo hizo, 35%. suponte, por 2 millones de pesos, que en ese momento era el equivalente a $100.000, Sí. un poquito más. Un poquito más, inclusive. sí. Y de repente lo llaman esta semana para darle la buena noticia que su préstamo ha sido otorgado, donde esos $100.000 se convirtieron en 80.000 o 75.000, y él tiene un boleto, digamos, firmado para terminar la operación. Y pensarlo no solo de parte digamos, de quien quiere comprar, sino también del que tenía para vender y dijo, bueno, yo esto ya lo tengo más o menos resuelto, ahora esa plata estaba contando para otra cosa. Es decir, las derivaciones son múltiples, pero aquí se ha mencionado y se ha mencionado bien. Tenés un problema de credibilidad, hay un problema de confianza severo, resultado, entre otras cosas, de la mala praxis. Creo que es importante, sobre todo en una administración que puso mucho énfasis en la comunicación y con resultados, por lo menos en términos electorales, más que exitosos, ¿no? Digo, porque ganó la elección del 2015, del 2017, digamos, pero ahora yo creo que la confusión se nota en estos dos. Hay 2 paradojas. Que un gobierno promercado tenga la desconfianza del mercado es la primera gran paradoja. Estás perdiendo de local, no de visitante. Estás perdiendo Partido con de tus la amigos, Libertadores, estás perdiendo con tus amigos. Y el segundo, que un gobierno que pone tanta enjundia en la comunicación, de alguna manera en las últimas semanas haya tenido interlocutores en temas económicos que no eran especialistas en eso y que transmitían, es un poco lo que mencionaba Carlos, es decir, otra vez aquel remanido y ya tan citado ejemplo de Pugliese, les hablé con el corazón, me contestan con el bolsillo. Es decir, cuando apelás a la moral en esta circunstancia es porque por Falta lo el menos... Falta el plan. Bien. Bueno, exactamente. Sí, La el última, plan Carlos, lo va a poner además, el Carlos, fondo, cierro ¿no? la última con vos. Un Tremendo. minuto. Tenemos que irnos. El presidente, mirando el 2019, ¿sale ileso de esta crisis o se puede De ya ninguna manera. pensar en Vidal La para el crisis, 2019? la crisis económica se vuelve rápidamente en crisis política y en la medida que él tampoco dé señales con modificaciones en su equipo, Y el el tarifazo, costo político Carlos, además. lo va a tener que metabolizar él, le va a pegar directamente al presidente y por supuesto que va a traer en un derrotero electoral que hoy corre con una ventaja. La oposición no tiene a nadie claramente Fuerte. posicionado del otro lado. Y el gobierno tiene a Vidal. Y el gobierno tiene a Vidal. Que Ahora, también cuando se ve pero afectada. el peronismo va a oler la situación y se va a recomponer a una velocidad asombrosa y esto de aquí a fin de año va a ser totalmente No solamente el distinto. peronismo, todos los sectores aquellos que
desde la centroizquierda hemos apoyado el proceso que encabezaron Néstor y Cristina. Es decir, acá lo que tenemos que trabajar es en una unidad de proyectos en donde podamos poner 10 puntos y avanzar sobre ellos. Es decir, este gobierno es responsable de las consecuencias que estamos hoy llegando, por las cuales estamos hoy llegando a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, que de ninguna manera, es decir, acá no es cuestión simplemente de describir la crisis del gobierno. Es obligación de nosotros, como oposición, de generar esa unidad entre los sectores que de alguna manera pensamos en una Argentina con inclusión y de fundamentos industrialistas. Muchas gracias. Gracias por a todos. la invitación. Gracias. Muy amables.